Hace más de 2000 años, en la llanura calcinada del sur de Italia, el aire estaba cargado de polvo y tensión. Bajo el sol abrasador de agosto, miles de hombres alineaban sus escudos y lanzas, el zumbido del metal rozando el cuero y la piel, mientras miraban al horizonte con una mezcla de orgullo y ansiedad. Los estandartes romanos ondeaban como advertencias silenciosas, mientras, desde la distancia, sobre un promontorio cubierto de hierba seca, Aníbal Barca observaba. Su mirada no era de miedo ni de incertidumbre. Era la mirada de un estratega que había calculado cada movimiento, cada respiración, cada sombra proyectada por el sol en ese terreno elegido. Roma estaba reunida allí con toda su fuerza. 8 legiones, aproximadamente 87.000 hombres, jóvenes y veteranos, campesinos y ciudadanos que se habían convertido en soldados por la exigencia del destino y de la gloria. Ellos creían que su ejército era invencible, la culminación de siglos de disciplina, organización y experiencia militar. Y Aníbal, un hombre con apenas 50.000 hombres a su mando, mercenarios, galos, íberos y africanos, sabía que no podría vencerlos por fuerza bruta. Su victoria debía nacer del ingenio, de la manipulación de la percepción y de la codicia humana. Retrocedamos un instante para entender cómo se había llegado a este punto. Aníbal no era solo un general, era el hijo de Amílcar Barca, un hombre marcado por el odio a Roma desde su infancia, un juramento silencioso hecho en los templos cartagineses que lo acompañaría toda su vida. Había cruzado los Alpes con elefantes, desafiando la naturaleza, el frío y la muerte misma, llevando la guerra al corazón de Italia. Sus primeras victorias habían sembrado miedo y admiración. Trebia, lago Trasimeno, y la sombra de su astucia se extendía sobre toda la península. Roma no podía permanecer pasiva. Movió sus recursos, reclutó sus mejores hombres y los lanzó a una confrontación decisiva. A medida que los romanos ocupaban la llanura, el polvo levantado por sus marchas se mezclaba con el humo de hogueras dispersas, el olor de la hierba seca y la transpiración de miles de hombres. Cada legionario estaba concentrado en el combate inminente, ajeno a la trampa que se estaba tejiendo ante ellos. En el otro extremo del campo, Aníbal movía discretamente a su caballería númida, ligera, rápida, fantasmal, jinetes entrenados para hostigar, provocar, desaparecer y volver a atacar. Era un preludio silencioso, un aviso para aquellos que sabían leer los signos de la guerra. Aquí no se trataba solo de fuerza, sino de inteligencia, de paciencia, de hambre y de venganza. Esta es la historia de una batalla que cambió la historia, de la cual cada piedra, cada brizna de hierba y cada bruma de sangre tiene un relato que contar. La tragedia estaba a punto de desplegarse, pero antes de la carnicería, debemos comprender a los hombres detrás de los estandartes y los planes. Quienes se enfrentaban no eran solo soldados, eran representaciones vivientes de imperios, orgullos y odios heredados. Si quieres seguir este viaje por la estrategia, la astucia y la brutalidad de Aníbal, acompáñame en este viaje. Veremos cómo se coloca la primera pieza de un tablero que decidirá el destino de decenas de miles de hombres en un solo día. El sol comenzaba a ascender en el cielo, y la llanura del sur de Italia se convirtió en un escenario de tensión tangible. La brisa caliente levantaba polvo que se filtraba entre los ojos de los soldados romanos, mientras sus filas se extendían interminables. Un muro humano de acero, cuero y disciplina. Cada legionario sabía que estaba allí para un momento que sería recordado por siglos, aunque ninguno podría imaginar la dimensión del desastre que se avecinaba. Al otro lado del campo, Aníbal ordenaba la disposición de su ejército con la precisión de un maestro de ajedrez. Su infantería central, compuesta por galos e íberos menos disciplinados que los romanos, se colocaba deliberadamente en una línea más débil, casi un cebo, mientras que los flancos fortalecidos por la caballería pesada gala y africana se preparaban para un movimiento que se ejecutaría con exactitud quirúrgica. Todo parecía un riesgo monumental, pero no lo era. Cada hombre en su posición, cada caballo, cada escudo y cada lanza
Estaba allí porque Aníbal había calculado cómo los romanos responderían a su propia arrogancia. Retrocedamos a los hombres que lideraban las legiones. Lucio Emilio Paulo, un veterano experimentado, prudente y consciente de la astucia de Aníbal, y Cayo Terencio Varrón, joven, ambicioso y sediento de gloria. Dos voluntades distintas, dos enfoques que se alternaban cada día. Uno temía la trampa que podía estar tendida ante ellos. El otro ansiaba la batalla que garantizaría su nombre en la historia. Y en esa división, Aníbal encontró su arma más poderosa, la soberbia humana. Mientras los estandartes rojos de Roma se alzaban al viento, los hombres avanzaban hacia el río Aufidus, sin comprender que cada paso los acercaba a la jaula que se estaba cerrando lentamente a su alrededor. La caballería númida, ligera y ágil, comenzó su danza de hostigamiento. Ataques breves, rápidas retiradas, risas contenidas que resonaban en el viento y confundían a los romanos. Era un juego psicológico, una provocación que explotaba la impaciencia y el orgullo de los enemigos de Aníbal. En el campamento cartaginés, la calma reinaba a pesar del aparente desorden. Aníbal no necesitaba levantar la voz. Su presencia era suficiente para mantener el orden. Cada movimiento de sus tropas respondía a su visión completa del campo de batalla. Él no veía solo hombres, veía energía, impulso, ansiedad y miedo. Todo eso podía moldearlo, redirigirlo, convertirlo en una herramienta. Y mientras la tensión crecía, los centuriones romanos inspeccionaban las filas de sus hombres. Todo parecía normal. La lógica de la fuerza, la densidad de la disciplina, el estrépito del acero. Nadie podía percibir la intrincada red que se tejía ante sus pies. La llanura, aparentemente simple, era en realidad un tablero tridimensional donde cada grano de polvo, cada reflejo del sol y cada paso de los caballos serían armas decisivas en la tragedia que estaba por comenzar. Este despliegue inicial no era solo táctica, era poesía macabra, una preparación para un desastre planificado con anticipación. En las siguientes horas, cada decisión, cada movimiento y cada grito marcaría la diferencia entre vida y muerte para decenas de miles de hombres. Y para comprender plenamente la magnitud de lo que se avecinaba, debemos adentrarnos en el corazón mismo de la estrategia de Aníbal. Cómo el genio del cartaginés convertiría la arrogancia romana en su perdición. El sol brillaba alto, y el calor ya era opresivo cuando el choque inicial comenzó. El suelo temblaba bajo el paso de miles de botas romanas, y un rugido metálico llenó el aire. El choque de escudos, el tintineo de lanzas, el golpe seco del hierro contra el hierro. Cada legionario avanzaba con la convicción de que su fuerza y disciplina bastarían para doblegar cualquier resistencia. Pero Aníbal había esperado este momento desde que el primer ejército romano cruzó la llanura. Su centro, aparentemente vulnerable, cedió ante la presión romana, atrayendo a los legionarios hacia lo que parecía una victoria fácil. El polvo se levantaba en columnas que cegaban a los hombres, mezclándose con el sudor, la sangre y el humo de pequeñas hogueras improvisadas para mantener a raya a los animales de carga. La línea cartaginesa central parecía flaquear, un espectáculo que reforzaba la confianza de los romanos. Cada paso hacia adelante era un paso más profundo en la trampa que Aníbal había planeado. A los flancos, la caballería cartaginesa comenzaba su movimiento letal. Los jinetes galos y númidas rodeaban lentamente las alas romanas, aislando la infantería del apoyo de la caballería. Ataques rápidos y retiradas calculadas provocaban desorden y cansancio, desintegrando la coordinación romana sin que los hombres del centro lo percibieran. Cada carga era medida, cada golpe pensado no solo para matar, sino para inducir confusión y pánico. La llanura se transformaba en un tablero vivo, y cada legionario caído hacía girar la rueda de la tragedia hacia su inexorable final. Los oficiales romanos comenzaron a percibir que algo no iba bien. Lucio Emilio Paulo, experimentado y prudente, sentía el peso de la trampa. Observaba cómo los flancos eran hostigados y cómo la presión del centro parecía atraer más y más hombres hacia la emboscada.
Su intuición gritaba retirada, pero la obediencia a la estrategia y la arrogancia de Varrón impedían cualquier cambio de orden. La división en el comando romano era, en sí misma, un regalo que Aníbal había anticipado y preparado. Desde su posición, Aníbal no intervenía con gritos ni gestos exagerados. Su poder residía en la calma. Era el ojo del huracán, contemplando cómo la trampa se cerraba alrededor de 80.000 hombres que avanzaban confiados hacia la destrucción. Cada paso romano hacia la línea central debilitada era un paso que los flancos cartagineses estaban listos para aprovechar. Cada respiración contenida de los soldados era absorbida por la estrategia del cartaginés, quien convirtió la paciencia en un arma más afilada que cualquier espada. Los primeros destellos de pánico comenzaron a aparecer en las filas romanas. Algunos hombres empezaban a notar que los flancos no respondían como debían, que la caballería que debía sostenerlos estaba siendo sistemáticamente eliminada o apartada, pero la mayoría seguía concentrada en su avance, cegados por la aparente fragilidad del centro enemigo. El corazón de la legión no podía ver el horror que se avecinaba. La guadaña de la venganza de Aníbal estaba a punto de caer, y nada podría detenerla una vez que los extremos del tablero comenzaran su convergencia. La escena era aterradora y fascinante al mismo tiempo. Un ejército confiado, disciplinado y temido por toda la región, arrastrado hacia una red invisible, donde cada hombre era una pieza sacrificable en un plan magistral. El choque inicial no era solo físico, sino psicológico. Roma empezaba a entender demasiado tarde que estaba jugando en el terreno elegido por un maestro de la guerra que conocía la mente humana tan bien como el arte del combate. El sol ascendía inexorable sobre la llanura y la tensión se transformaba en caos. Los romanos avanzaban hacia el centro cartaginés, convencidos de que la línea débil frente a ellos era su victoria garantizada. Cada paso resonaba en el polvo. Cada escudo levantado reflejaba la luz cegadora del mediodía. Los gritos de mando se mezclaban con los rugidos de hombres y caballos, con el chocar metálico de lanzas y espadas. Todo parecía orden, disciplina y fuerza, pero la ilusión era exactamente lo que Aníbal había preparado. A los flancos, la caballería cartaginesa comenzó su movimiento final. La pesada caballería, gala y africana, hasta entonces invisible en su paciencia estratégica, giró lentamente hacia adentro, cerrando un cerco que atrapaba a los romanos como presas que no podían escapar. Por detrás, la caballería númida hostigaba sin cesar, clavando jabalinas y desapareciendo en el polvo antes de que cualquier reacción pudiera organizarse. El centro romano, cegado por la arrogancia y el calor del combate, no percibía que cada victoria parcial los arrastraba más y más profundo hacia la trampa mortal. El estrépito era ensordecedor, pasos que golpeaban la tierra, gritos que rasgaban el aire, y el silbido de lanzas que se clavaban en escudos y cuerpos. Pero en medio de ese clamor, había un silencio psicológico que pesaba sobre los legionarios, la certeza de que algo iba mal, que la coordinación se desmoronaba, que los flancos eran ilusiones que desaparecían justo cuando intentaban reforzarlos. El corazón de la legión comenzaba a sentir el primer roce del miedo puro, el instinto de supervivencia que lucha por imponerse sobre la disciplina aprendida desde la infancia. Paulo, veterano y prudente, intentaba reorganizar a sus hombres, darles aliento, encontrar un punto débil en la estrategia cartaginesa. Pero era inútil. La red se cerraba con precisión matemática. Cada movimiento romano para corregir su avance simplemente los llevaba más al interior del cerco. Cada grito de mando se perdía entre el rugido de la masa humana, entre el chocar de armas y los relinchos desesperados de los caballos. La formación se volvía cada vez más rígida, más densa, y con cada densidad aumentaba la mortal presión sobre los soldados atrapados en el centro. Algunos legionarios comenzaron a notar que el peligro no venía solo de frente. Miradas dispersas captaban el brillo metálico de lanzas en los flancos, movimientos sutiles pero devastadores que les indicaban que estaban rodeados. La confusión se transformaba en terror. Los hombres gritaban,
otros lloraban, y algunos, incapaces de reaccionar, caían sin siquiera entender cómo su avance había terminado en un pozo de muerte. La trampa de Aníbal funcionaba con perfección diabólica. La paciencia, la táctica y la previsión se convertían en carnicería. Desde la distancia, Aníbal observaba con calma inquebrantable. Cada paso romano hacia el centro débil de su línea era un paso que fortalecía su cerco. Cada hombre que caía, cada caballero que era aislado, cada intento de reorganización fallida, reforzaba la ilusión de que la victoria romana era inminente, solo para destruirla con un giro silencioso, medido, inevitable. Era un genio de la guerra que convertía la arrogancia enemiga en su arma más poderosa. El polvo y el sol cegaban a los romanos. Cada respiración era un esfuerzo de supervivencia, cada golpe de lanza un cálculo desesperado. La presión aumentaba a cada instante. Los soldados en el centro comenzaban a sentir la fuerza de sus propios compañeros aplastándolos. El orden se evaporaba, la disciplina se desintegraba, y lo que quedaba era puro instinto de supervivencia. Algunos gritaban órdenes, otros simplemente se cubrían el rostro, esperando el golpe final. La llanura se había transformado en un horno de terror, y dentro de él, la república más poderosa del Mediterráneo estaba perdiendo algo más que hombres. Estaba perdiendo control, organización y esperanza. El centro romano ya no avanzaba. Se hundía lentamente en la red invisible que Aníbal había tejido con paciencia y precisión. Los hombres estaban atrapados en un espacio cada vez más estrecho, empujados por la masa de compañeros que caían a su alrededor, aplastados por la presión de cuerpos que ya no podían moverse. El aire estaba cargado de polvo, sudor, humo y un olor acre a sangre. Cada grito de mando se ahogaba entre los gemidos de los heridos y los lamentos de los que comprendían demasiado tarde que estaban atrapados. Los flancos cartagineses, hasta ahora silenciosos y calculadores, se lanzaron finalmente hacia el interior. La caballería pesada de Asdrúbal cargó desde un lado, mientras los númidas hostigaban implacables desde el otro. Cada golpe era medido, cada ataque un cálculo de muerte. Los romanos intentaban girar sus escudos, levantar sus armas, gritar órdenes, pero no había espacio ni tiempo. Estaban rodeados, superados, y cada segundo que pasaba reducía sus posibilidades de sobrevivir. Algunos hombres intentaban romper las filas, salir de la caja de muerte que se cerraba sobre ellos. Cada intento era aplastado por la fuerza combinada de caballos y soldados cartagineses. La confusión se transformaba en terror absoluto. Las espadas chocaban, los escudos se astillaban, los cascos se hundían bajo el peso de hombres que caían. Era un espectáculo de destrucción que parecía orquestado con frialdad sobrenatural. Cada centímetro que avanzaban hacia la esperanza era un paso hacia la muerte segura. En la retaguardia, Lucio Emilio Paulo luchaba con valor heroico. Herido, rodeado, intentando contener lo que ya no podía contenerse, gritaba órdenes a los hombres que aún podían moverse. Pero la trampa de Aníbal era completa. La caballería de Asdrúbal y los jinetes númidas no permitían que nadie escapara. Los hombres en el centro apenas podían levantar sus espadas. Sus movimientos se volvían inútiles. La presión de la masa humana era tan grande que muchos morían aplastados por sus propios compañeros, un destino tan aterrador como cualquier espada enemiga. El sol parecía arder sobre la llanura, iluminando la escena con una claridad cruel. Cada movimiento romano, cada esfuerzo por reorganizarse o resistir, era absorbido por la estrategia cartaginesa. Los legionarios comenzaron a gritar, no órdenes, sino súplicas, no comandos, sino plegarias a los dioses que no respondían. Algunos intentaban cavar en la tierra con las manos para buscar refugio. Otros simplemente se dejaban caer, esperando el golpe final. La desesperación se apoderaba de los cuerpos y de las mentes. Y allí, en medio de la masacre, Aníbal mantenía la calma absoluta. No había necesidad de gritar, de cargar personalmente.
Su obra estaba completa. Cada hombre romano que caía confirmaba la perfección de su trampa. Cada grito de miedo alimentaba la tensión del campo, haciendo que la victoria cartaginesa fuera más que una cuestión de fuerza. Era un triunfo de la estrategia, de la mente sobre el músculo, del cálculo sobre la arrogancia. En pocas horas, lo que comenzó como una batalla ordenada y orgullosa de la república más poderosa del Mediterráneo, se había convertido en un escenario de desesperación y muerte. La llanura estaba llena de cuerpos que luchaban inútilmente, atrapados en un abismo del que no podían escapar. La carnicería era total, organizada y metódica, un recordatorio aterrador de que incluso los ejércitos más poderosos pueden ser destruidos cuando subestiman la mente de su enemigo. El sol comenzaba a inclinarse, pero el calor del combate no cedía. Los cuerpos romanos se amontonaban en el centro de la trampa, empujados, aplastados, sometidos a la presión de sus propios compañeros y de los atacantes que los rodeaban por completo. Ya no eran legiones organizadas, eran una masa humana atrapada, un mar de escudos, espadas y gritos que se mezclaban en un caos absoluto. Cada intento de reorganización era inútil. La red de Aníbal se cerraba más, inexorable, mortal. Los flancos cartagineses se movían con precisión quirúrgica. Asdrúbal, al mando de la caballería pesada, mantenía la presión sobre el lado izquierdo, empujando hacia adentro, mientras la caballería númida del lado derecho hostigaba sin cesar, clavando lanzas, desapareciendo y reapareciendo como fantasmas. La sensación de estar rodeado se apoderaba de los romanos. El terror reemplazaba a la disciplina, y la confusión se transformaba en locura. Algunos soldados intentaban mirar hacia atrás para encontrar una vía de escape, pero no había salida. El suelo temblaba bajo la presión de cuerpos y cascos. El aire estaba denso, lleno de polvo, humo y sangre. Cada paso que los romanos daban parecía acercarlos más a la muerte segura. La trampa de Aníbal funcionaba como un reloj perfecto. Cada acción romana se encontraba con la reacción calculada del cartaginés. Los jinetes de Asdrúbal se lanzaban contra la retaguardia con violencia arrolladora, arrasando cualquier intento de fuga. La caballería númida, ligera y rápida, se movía entre la multitud con la precisión de un depredador, provocando el pánico y manteniendo a la formación romana atrapada y desorganizada. En el centro, los hombres apenas podían levantar los brazos. Algunos morían aplastados, otros por la asfixia en medio de la multitud. La coordinación, la fuerza y la disciplina que habían definido a la legión romana durante siglos se desvanecían como humo en el aire. Cada respiración era un esfuerzo por sobrevivir, cada grito un lamento inútil. Los centuriones intentaban mantener algún orden, pero la masa de cuerpos y el acoso desde todos los lados hacían imposible cualquier maniobra. Aníbal no necesitaba ensuciarse las manos. Su estrategia estaba dando frutos de manera implacable. Observaba desde la distancia, calculando cada movimiento, cada paso, cada reacción. Cada grito romano era música para sus oídos, la prueba de que la arrogancia y la impaciencia habían sido sus peores enemigos. Cada hombre que caía confirmaba que su genio no residía solo en la fuerza de sus soldados, sino en su capacidad para manipular la mente de un ejército entero. A medida que el sol descendía hacia el horizonte, la magnitud del desastre se hacía evidente. Miles de romanos habían caído ya, atrapados en una jaula de muerte que se cerraba lentamente. La llanura de Canas se convertía en un infierno tangible. Gritos, golpes, polvo y sangre formaban un panorama de caos absoluto. La carnicería no era solo física, era psicológica. El espíritu de la legión estaba siendo destruido junto con sus cuerpos. Mientras la tarde avanzaba, la comprensión del desastre comenzaba a calar entre los pocos sobrevivientes. Lo que había empezado como una batalla, ordenada y orgullosa, se había convertido en una trampa perfecta, en una masacre meticulosa. Los hombres miraban a su alrededor, buscando compañeros, líderes, alguna señal de esperanza, pero solo encontraban muerte, confusión y un horror que quedaría grabado en la memoria de Roma para siempre.
Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, la trampa de Aníbal se cerraba completamente. La retaguardia romana, que hasta ahora había logrado resistir en un tenue hilo de orden, comenzó a quebrarse bajo la presión incesante de la caballería cartaginesa. Los jinetes de Asdrúbal arremetían con fuerza devastadora, golpeando los flancos y la parte posterior de la formación romana con precisión implacable. Cada carga no solo derribaba hombres, sino que arrastraba a sus compañeros hacia la desesperación. Los gritos de mando se volvieron ecos perdidos en el rugido del caos. Los centuriones, intentando mantener a sus hombres firmes, eran barridos por la marea de cuerpos que se apiñaba, empujada por caballos y enemigos que avanzaban con paso seguro. Los soldados, atrapados en el centro, apenas podían respirar. El aire estaba cargado de polvo, sangre y miedo. Los golpes que recibían no eran solo físicos, sino psicológicos. La certeza de que no había escapatoria convertía la lucha en un acto de resistencia desesperada más que en estrategia. Paulo, el veterano, luchaba rodeado de cuerpos. Herido, sangrando, sabía que la tragedia era inevitable. Sus órdenes eran imposibles de ejecutar. Sus hombres estaban demasiado atrapados, demasiado aplastados por la densidad de la formación y por el ataque simultáneo de los flancos. Cada paso hacia adelante era un paso hacia la muerte, y cada intento de reorganización solo aceleraba la caída de los soldados menos experimentados. La escena era una coreografía macabra: gritos, golpes, empujones, polvo y cuerpos que caían en un desorden que parecía imposible de sobrevivir. Al otro lado de la llanura, Aníbal permanecía sereno, observando cómo la disciplina romana se desintegraba bajo su influencia. No había necesidad de órdenes complicadas, de maniobras heroicas. Cada hombre romano que caía confirmaba la eficacia de su estrategia, su cálculo perfecto de la mente enemiga. Su victoria no se medía solo en números, sino en la devastación completa del espíritu romano, en la transformación de la formación invencible en una masa vulnerable y desorganizada. La caballería númida, ligera y rápida, continuaba hostigando. Entraban y salían entre los soldados, clavando jabalinas, desapareciendo entre el polvo, provocando terror y confusión. Los romanos no podían concentrarse ni formar una línea coherente. Cada intento de reacción se encontraba con otro ataque calculado, y la sensación de atrapamiento aumentaba con cada segundo. Algunos soldados, incapaces de soportar el horror, caían. Otros gritaban plegarias, y otros más intentaban empujar hacia los flancos sin éxito. La desesperación se volvió contagiosa. La presión sobre el centro se hizo insoportable. Los hombres eran aplastados por sus propios compañeros. La disciplina se evaporaba, y con ella, cualquier posibilidad de maniobra o resistencia organizada. La llanura de Canas se transformó en un horno de muerte, un lugar donde la fuerza y el número, antes las grandes virtudes de Roma, se convertían en su sentencia de muerte. Los cuerpos caían en montones. Los gritos de terror reemplazaban los de victoria, y la confusión se mezclaba con la sangre de miles de hombres que jamás habían esperado morir de esa manera. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, el colapso era absoluto. La retaguardia, la línea que debía sostener la esperanza romana, ya no existía como tal. La victoria de Aníbal se consumaba con precisión, eficiencia y un terror silencioso que recorría la llanura como un manto invisible. Cada soldado atrapado, cada escudo roto, cada espada caída era parte de un diseño macabro que mostraba la genialidad del estratega cartaginés y la vulnerabilidad fatal de la arrogancia romana. A medida que el sol se ocultaba tras el horizonte, la llanura de Canas estaba bañada por un rojo profundo, el reflejo de la sangre que impregnaba la tierra. El centro romano ya no era una formación coherente, sino un amasijo de cuerpos que luchaban por sobrevivir en vano. La caballería de Asdrúbal había logrado sellar por completo la retaguardia. No había escapatoria. Cada paso hacia adelante, cada intento de reorganización, era inútil, aplastado por la marea de soldados y jinetes cartagineses.
La sensación de fatalidad se cernía sobre los pocos sobrevivientes como un manto de plomo. Los legionarios de las filas exteriores comenzaban a sucumbir al agotamiento, a la desesperación y a la confusión. La presión era insoportable. Cada movimiento provocaba que cuerpos caídos aplastaran a otros. La muerte ya no era una espada, un golpe de lanza o una flecha, sino la compresión de cuerpos, la imposibilidad de respirar, la sensación de ser consumidos vivos por la propia masa de hombres que alguna vez formaron la orgullosa legión romana. La disciplina, orgullo de Roma, se había disuelto en el aire denso y cargado de polvo y sangre. En el centro de la carnicería, Lucio Emilio Paulo seguía intentando mantener algo de orden, pero su voz era apenas un eco entre los gritos de horror y desesperación. Algunos soldados, incapaces de soportar el terror, se rindieron a la muerte, cerrando los ojos y aceptando su destino. Otros luchaban frenéticamente, intentando abrir un hueco en la línea, pero cada intento era sofocado por la caballería cartaginesa, que actuaba con precisión depredadora, bloqueando cualquier vía de escape. La trampa de Aníbal era completa, un cerco invisible, invisible para los romanos, pero mortal en su perfección. El cálculo de Aníbal era diabólicamente perfecto. Su centro, compuesto por mercenarios galos e íberos, había cedido gradualmente, atrayendo a los romanos hacia el corazón de la red. Cada paso hacia la victoria aparente se convertía en un paso hacia la muerte segura. Los flancos cartagineses, hasta ese momento discretos y calculadores, atacaban ahora sin piedad, completando el cerco y eliminando cualquier posibilidad de retirada. La legión que debía aplastar al cartaginés estaba atrapada, desorganizada, y a merced de un estratega cuya visión había anticipado cada movimiento, cada error, cada acto de arrogancia romana. El estruendo de la batalla, los relinchos de caballos y los gritos de hombres desesperados creaban una atmósfera casi surrealista. Cada instante estaba impregnado de tensión, de miedo y de muerte. El polvo se mezclaba con la sangre y el sudor, oscureciendo el horizonte y haciendo que el combate pareciera interminable. La llanura ya no era un campo de batalla, sino un escenario de aniquilación, un lugar donde la fuerza de un ejército podía ser destruida sin piedad, y donde la mente de un hombre había dictado el destino de miles. Al caer la noche, el número de bajas era incalculable. Los historiadores hablan de entre 50.000 y 70.000 romanos muertos, aplastados, asfixiados, asesinados en apenas unas horas. El campo de Canas se convirtió en un testamento silencioso de la perfección estratégica de Aníbal y de la arrogancia que había condenado a Roma a una de las derrotas más sangrientas de su historia. Y, sin embargo, en medio de la oscuridad, Roma no estaba muerta. Algunos sobrevivientes lograron escapar, llevando consigo la noticia de la catástrofe, una historia que conmocionaría a la ciudad y forjaría la resiliencia que definiría su destino en los años venideros. La tragedia había sido total, pero la lección, brutal y clara, estaba grabada para siempre. Incluso la mayor de las civilizaciones podía ser llevada al borde de la extinción por la mente de un estratega superior. Cuando la noche cubrió la llanura de Canas, el horror se convirtió en silencio. Las llamas de las fogatas del campamento cartaginés iluminaban los cuerpos apilados y los restos de lo que había sido el ejército más poderoso del Mediterráneo. Entre el polvo y la sangre, Aníbal caminaba entre sus tropas, evaluando su victoria con la calma de un maestro que comprende que la guerra no es solo fuerza, sino cálculo, psicología y paciencia. Cada movimiento romano había sido anticipado, cada error explotado. La perfección de su estrategia no residía solo en el choque de espadas, sino en la manipulación de la arrogancia enemiga. Roma, mientras tanto, estaba al borde del colapso. La noticia de la catástrofe llegó como un veneno que se filtraba en cada calle, en cada hogar, en cada corazón. Familias enteras habían perdido hijos, padres y hermanos en cuestión de horas. El Senado se reunió con horror. Las decisiones se tomaban con un temblor que mostraba que la ciudad, aunque herida de muerte, aún respiraba.
En medio del caos emergió Fabio Máximo, Cuntator, el estratega de la paciencia. Mientras otros clamaban por venganza inmediata, él entendía la magnitud del desastre y la única manera de sobrevivir. No confrontar a Aníbal de frente, sino desgastarlo, restringir sus movimientos, esperar. Aníbal, el conquistador que había destruido la esencia de la legión romana, enfrentaba ahora un dilema inesperado. Roma no se había rendido, no se arrodillaba ante el terror. La ciudad herida, vulnerable y aterrorizada, se mostraba resiliente de una manera que incluso el gran cartaginés no había previsto. Sus aliados en el sur de Italia se inclinaban ante él, pero la fortaleza de Roma seguía intacta. No marchó sobre la ciudad. No necesitaba arriesgar su ejército en un asalto suicida. Su victoria era total, sí, pero la guerra no había terminado. El enemigo todavía respiraba, todavía pensaba, todavía podía recuperarse. Y así, el campo de Canas permaneció como un testimonio silencioso de la genialidad estratégica de Aníbal y la resiliencia romana. Los 70.000 hombres que perecieron no fueron solo números, fueron vidas, historias y un recordatorio de que la guerra, cuando se combina con la arrogancia humana y el cálculo perfecto, puede transformarse en una tragedia absoluta. La mente de Aníbal había diseñado la aniquilación, pero la voluntad romana demostraría que incluso en la derrota más abrumadora, la ciudad podía levantarse. La historia de Canas no es solo la historia de la venganza de Aníbal, es un estudio del poder, de la mente humana, de la disciplina y del error. Es la lección de que un solo hombre, con visión y paciencia, puede cambiar el curso de la historia, pero también es la prueba de que incluso los ejércitos más formidables y las ciudades más poderosas poseen una resiliencia que desafía cualquier cálculo. Hoy, mientras reflexionamos sobre aquel 2 de agosto del 216 a.C., podemos imaginar la llanura silenciosa, los cuerpos aún tibios, el polvo mezclado con sangre y sudor, y el genio de un hombre que por unas horas logró detener a Roma. Pero también podemos imaginar la ciudad en pie, el Senado tomando decisiones difíciles y la certeza de que ninguna victoria, por perfecta que sea, puede romper la voluntad de un pueblo decidido a sobrevivir. Si esta historia te atrapó y quieres seguir viajando a través de los momentos más decisivos y sorprendentes de la historia antigua, suscríbete y acompáñanos en este viaje donde el pasado cobra vida y cada batalla, cada estrategia y cada decisión se revela con todo su dramatismo y enseñanza. Porque la historia no solo se estudia, se siente.